Bien, ya en el contexto de la temática del comportamiento humano en las organizaciones, más que nada vinculadas al ámbito laboral, vamos a destacar dos grandes teorías o dos grandes posicionamientos teóricos que después se van a complementar en un tercero, que es más actual a nuestros tiempos. Estas teorías tienen su origen, yo diría que en base a las evidencias existentes, en base a los estudios existentes, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? En primer lugar, vamos a destacar la teoría de la administración científica del trabajo de Frederick Taylor, que surge a finales del siglo XIX. Recuerden que en esa época ya estaba bastante avanzada lo que es la revolución industrial, que había generado en el contexto laboral un cambio muy significativo, pasando de lo que es el trabajo artesanal a lo que es el trabajo en serie, pasando de la manufactura al trabajo y a la producción en fábricas, en donde el propósito, en esa época al menos, era optimizar los rendimientos, optimizar la productividad, mejorar la productividad y en función de eso eh, generar las condiciones necesarias para que ese objetivo se cumpla, es decir, producir más en el mejor tiempo la, este, con la optimización de los recursos. Y entonces surge el interés en esta época de estudiar el comportamiento humano dentro de las organizaciones o estudiar el comportamiento humano orientado al trabajo con el propósito de finalmente optimizar los resultados, ¿no? Es decir, lograr mejores resultados en la productividad de las empresas. Eh, en este punto, esta teoría se sustenta en principios básicos que vamos a ver a continuación y que marcan, si se quiere, un interés por el logro de los objetivos y en un segundo plano, tal vez en un tercer plano, el bienestar de las personas, ¿no? Es decir, acá en este posicionamiento teórico, el propósito es abonar y contribuir al logro de las metas organizacionales. Posteriormente, sí, ya entrado el siglo XX y luego de lo que fue una gran crisis económica en 1921, que si bien tuvo su epicentro en Estados Unidos, después se ramificó en todo el mundo, ¿sí? Se llegó a la conclusión, entre otras cosas, de que más allá de lo que es la plusvalía de la empresa o el rendimiento de la empresa, también había que pensar en las personas que la integraban. Surge entonces en este periodo un nuevo movimiento que trata de cambiar el foco, o por lo menos equilibrar el punto de vista, yendo o pasando, si se quiere, de lo que es el interés empresarial a lo que es el interés por la persona, es decir, el enfoque orientado hacia las personas que integran las organizaciones. Es el movimiento de las relaciones humanas encarado por, entre otros, Elton Mayo, eh, que, si se quiere, tiene en cuenta como novedad en relación al enfoque anterior la psicología de las personas. Aspectos que antes no eran tomados en cuenta, como por ejemplo los pensamientos, las creencias, las emociones, los sentimientos, las necesidades, la satisfacción, es decir, aspectos que en la teoría de la administración científica del trabajo eran no tenidos en cuenta o por lo menos tal vez considerados como algo totalmente secundario, algo que no tenía que ver con el trabajo. Bien, como les decía, entonces la administración científica del trabajo se sustenta en la teoría de Frederick Taylor, que como principios, si se quiere, que sintetizan esta teoría, podemos destacar que se trata de un estudio sistematizado de los conocimientos, es decir, se trata de
generar estudios, investigaciones que expliquen el comportamiento humano. Hay una selección científica de los trabajadores, es decir, se trata de sostener criterios objetivos y científicos para la selección de los trabajadores, tal como si fueran maquinaria, ¿no? Es decir, en este punto, los valores por los cuales se considera y se valora a un trabajador tienen que ver con su capacidad productiva, ni más ni menos. El adiestramiento y la capacitación del trabajador es otra de los aspectos fundamentales de esta teoría. La colaboración de la dirección con los trabajadores, la división de las responsabilidades, la supervisión especializada, la creación de un ambiente de cooperación y, si se quiere, esto es tal vez uno de los datos más centrales de esta teoría, el principal incentivo es lo económico, ¿sí? Es decir, el factor motivacional para los trabajadores, en este caso, o desde esta teoría, es el factor económico. Es decir, esta teoría sostiene que el trabajador se debe dar por satisfecho con la paga que recibe. Es decir, hay una relación lineal entre su productividad y la retribución económica que puede recibir en base a eso. No se consideran otras variables u otros aspectos motivacionales. Distinto es lo que plantea el movimiento de las relaciones humanas, en donde se le da una importancia más significativa al aspecto psicológico de las personas, es decir, se va mucho más allá de lo que es el rendimiento o la mera productividad de las personas y se trata de equilibrar el foco de atención, ¿no? Es decir, no solamente centrarlo en la productividad en pro de o en busca de un objetivo empresarial, sino que también se busca aportar al desarrollo de las personas, o por lo menos tenerlo en cuenta. Entonces, la importancia del aspecto psicológico con estas variables que yo le decía hace un momento, la motivación, el compromiso, las emociones, los sentimientos, los afectos, las variables que también son propias del ser humano y que se ponen en juego en el ámbito laboral. La importancia de la comunicación, la importancia de los grupos informales que se dan dentro del ámbito laboral, es decir, que más allá de lo que es la estructura de la organización, las normas, las jerarquías y los organigramas, también se generan grupos informales, grupos en donde existe mayor o menor confianza, incluso fuera de lo que es el ámbito empresarial, ¿no? O más allá o a pesar del ámbito organizacional. Entonces, este movimiento de las relaciones humanas busca estudiar y, si se quiere, también abonar a la importancia de los factores intrínsecos de las personas, ¿no? Y en este sentido también se destacan otros autores como Abraham Maslow, que postula la teoría de las necesidades para explicar la motivación de las personas, ¿no? Es decir, sostiene que las personas se motivan para actuar en base a la satisfacción o a partir del interés de satisfacer sus necesidades, ¿no? Y establece una escala, una pirámide de necesidades en donde es indispensable que se puedan satisfacer las necesidades que están en la base de la pirámide para después ir pasando a otras necesidades. Obviamente las necesidades que están en las bases de la pirámide son aquellas que tienen que ver con las necesidades básicas, ¿no? Alimentación, vestimenta, abrigo, hidratación, bueno, todo lo que tiene que ver con la conservación de la vida. Luego van a empezar a surgir otras necesidades que tienen que ver con necesidades afectivas, emocionales, de afiliación, de realización, de trascendencia. Es decir, aquí a partir de este autor se le da un enfoque más amplio al ámbito laboral y se instala la idea de que el motivador no siempre es lo económico, no siempre es la recompensa que se puede recibir desde el empleador, sino que también hay otros motivadores o factores motivacionales
que va más allá de lo económico y que tal vez tienen que ver con necesidades muy puntuales de cada persona. Por su parte, hay otro autor que, bueno, que postula otra teoría de la motivación, Herbert en este caso, que sostiene que hay factores intrínsecos y factores extrínsecos de motivación, es decir, los factores extrínsecos son aquellos que provienen del medio ambiente, como pueden ser las recompensas y las remuneraciones, y los factores intrínsecos son aquellos que están vinculados más que nada a las propias necesidades e intereses de las personas. Perdón. Las dimensiones del comportamiento organizacional. Dentro de toda organización nosotros vamos a tener diferentes dimensiones del comportamiento, es decir, aspectos que explican de alguna manera cuál es el comportamiento de las personas individualmente en el marco de una organización y cómo se vinculan con las demás personas. Hay dos aspectos o dos dimensiones a tener en cuenta. Una es la satisfacción laboral, que a su vez está, si se quiere, compuesta de otros factores o que responde a necesidades de orden biológico y necesidades humanas de logro y realización personal. Es decir, esta satisfacción laboral, esta sensación de bienestar, de satisfacción, de logro dentro del ámbito del trabajo, es el resultado de la satisfacción de estas necesidades, ¿sí? Necesidades del orden biológico tienen que ver con lo económico, es decir, con aquello que permite sostener la existencia, ¿no? Es decir, el sueldo, el salario, lo que permite, hablando mal y pronto, parar la olla, ¿no? Es decir, satisfacer las necesidades básicas. Y luego, es decir, a partir de allí, a partir de tener satisfechas las necesidades básicas, surgen otras necesidades que tienen que ver con las aspiraciones de logro que tiene cada persona, ¿no? Es decir, esto de querer buscar o anhelar un crecimiento personal en el ámbito laboral. Alguna vez les comentaba, ¿no?, que hay muchas personas que de repente tienen asegurado un sueldo, un ingreso estable, fijo, en un trabajo determinado, pero que terminan renunciando porque ven que en ese espacio laboral no tienen oportunidades de crecimiento, o por lo menos ya han llegado a su techo y no hay posibilidad de ascender a otro puesto o a otro cargo de mayor responsabilidad. Entonces, ahí es como que se ven coartadas o limitadas la satisfacción de estas necesidades de logro y de realización personal. Y otra dimensión es la del rendimiento, es decir, lo que demuestra cada uno de los trabajadores en su desempeño. Y aquí, bueno, hay que tener en cuenta cuáles son los factores motivacionales que de alguna manera activan a cada trabajador. No a todos les sirve o los motiva de la misma manera el mismo incentivo, ¿no? Es decir, lo económico para algunos puede ser un incentivo valioso y para otros tal vez lo más valioso es el reconocimiento, la valoración, la capacitación, el respeto, las posibilidades de desarrollo, de crecimiento, la experiencia, es decir, otras cosas que van más allá de lo económico y es importante tener en cuenta. Y también hay otro aspecto que tiene que ver con el rendimiento y que de alguna manera nos permite llevar adelante, si se quiere, un seguimiento de este indicador y que son las evaluaciones de desempeño, ¿no? La evaluación de desempeño es indispensable y fundamental y es un factor motivador para las personas y para los trabajadores. Lo que no se evalúa no se puede corregir, no se puede mejorar, son necesarias las evaluaciones. Y si bien muchas veces uno la considera como algo, en algunos casos hasta estresante, la evaluación nos permite, si es que se hace una devolución, porque también eso es importante y eso es fundamental, cuando se hace el feedback de los resultados y la retroalimentación de los resultados de la evaluación, le permite al trabajador, al empleado, poder reforzar lo que está haciendo bien y corregir lo que está haciendo mal, ¿no? Entonces, la evaluación de desempeño tiene que ser regular, tiene que ser constante, tiene que manejarse con criterios objetivos y tiene que tener esa retroalimentación, sí o sí. Porque si se evalúa y no se transmiten los resultados, uno queda en la incertidumbre.